Anoche en El Resplandeciente. Una historia del comisario Siafas Kane. Como he pasado la mayor parte de mi vida dando vueltas por la galaxia, y la mayor parte de mi vida de la que me siento cómodo en un estado de peligro mortal, pánico histérico o ambos, los raros interludios tranquilos tienden a destacarse más claramente en mi memoria, conforme me he hecho mayor. De ellos, uno de los más largos fueron los 2 años que pasé en Kefia en los primeros días de mi carrera. No es que todo transcurriera sin incidentes, como cuando me encontré frente a una horda de Genestealers solo con mi ayudante Jürgen, un par de agentes locales y un puñado de guardias con resaca detrás de los cuales esconderme. Pero en general fue un periodo relativamente tranquilo que todavía recuerdo con un leve aire de nostalgia. Si usted ha leído alguno de mis recuerdos anteriores del tiempo que pasé con la 12ª Artillería de Campaña, mi primera asignación después de ser expulsado de la Schola Progenium con una nueva banda escarlata y los sinceros suspiros de alivio de la mayoría de mis instructores, usted no se sorprenderá al saber que cuando ocurrió uno de los momentos más memorables de emoción no deseada, todo fue culpa de las divas. Thoren Divas era un teniente subalterno en la batería, y como nuestros deberes, que en su caso incluían cualquier trivialidad administrativa con la que el coronel Monstrue no podía molestarse, especialmente si implicaba interactuar conmigo, nos reunían más o menos a diario. Era lo más parecido que tenía un amigo entre los guardias cuya moral y disciplina se suponía que debía interesarme. Dado que tenía una opinión exagerada sobre sus habilidades como tarotista, que prácticamente equivalía a regalo del emperador cada vez que me encontraba un poco escaso de dinero, generalmente encontraba su compañía bastante agradable, aparte de su costumbre de usar la forma familiar de mi nombre de pila, que me resultaba extremadamente irritante. Un hecho que él no logró captar tan exhaustivamente que finalmente desistí incluso de intentar llamar su atención sobre el asunto. ¡Kai! El mismo hombre entró en mi oficina, pasando rápidamente junto a Jürgen con todos los signos de no darse cuenta del intento de mi asistente de impedir su progreso. Como no quería tener que suavizar las cosas después de que él se fuera, puesto que Jürgen tenía tendencia a considerar cualquier incumplimiento del protocolo como nada menos que escupir en el áquila, capté la mirada de mi ayudante y asentí, momento en el cual se retiró detrás de su escritorio y continuó su lectura de material erótico en una pizarra de datos, levantando la vista de vez en cuando para mirar con furia la espalda inconsciente de mi visitante. ¿Harás algo esta noche? Depende de lo que hagan los artilleros, respondí. Echando un rápido vistazo a la lista de licenciados, ninguno de los alborotadores más confiables tenía pase esa noche, por lo que era poco probable que me llamaran a la escena de un incidente importante. Probablemente todo lo que tendría que hacer era hacer el ya familiar viaje hasta la oficina local de aplicación de la ley para recoger la basura de las alcantarillas de la noche por la mañana. Una tarea nada desagradable cuando Wineta Fu, su sargento mayor, estaba de servicio, pero ella estaba en la capital planetaria, informando a la oficina de Kefian, árbitres sobre la búsqueda del patriarca aún desaparecido de la prole del Genestealer, con la que nos habíamos topado todos. Lo que significaba que mi compañera preferida no estaría disponible durante al menos otra semana. ¿Y qué tenías en mente, Divas? Bueno, tengo entradas para el Music Hall, dijo él, sacándolas de un bolsillo de su uniforme con aire de haber realizado con éxito un truco de magia. Tengo 2. Me preguntaba si te gustaría unirte a mí. Podría ser así, estuve de acuerdo. Pero ¿qué pasa con esa chica que tanto te gusta? Había estado obsesionado con una civil local en la oficina de diezmos durante semanas, tratando de reunir el coraje para hablar con ella sobre algo más interesante que el suministro de provisiones para la batería. Y esta habría sido la oportunidad perfecta para conocerla mejor. Entonces mi cerebro alcanzó mi boca y adopté una expresión apropiadamente comprensiva. Te rechazó, ¿verdad? La cara de Diva se coloreó un poco. No como tal, dijo. Ella quedó atrapada en la purga. Resultó ser uno de los híbridos de esa cría que descubriste. Vaya, dije de nuevo. Inusualmente perdido. Lo siento. Entonces se presentó una posibilidad bastante más alarmante. Tú no... ya sabes, la besaste o algo así, ¿verdad? Y su lealtad alterada solo se hizo evidente cuando se volvieron contra sus camaradas sin previo aviso. Diva se sonrojó. Es que nunca tuve la oportunidad, dijo, para mi intenso alivio. Esperaba que si la invitara a salir... Y entonces se encogió de hombros.
Bueno, de todos modos ya tenía los boletos y me parece una pena desperdiciarlos, así que, ¿quieres ir? Claro, dije con todo el entusiasmo que pude fingir. Los cantantes y los acróbatas no eran realmente mi taza de tana, pero en ausencia de Wineta y con los bares y garitos de juego que normalmente frecuentaba cerrados o siendo visitados periódicamente por guardias nerviosos, con rifles láser en busca de híbridos no detectados, mis actividades recreativas, las opciones para mis actividades recreativas parecían algo limitadas en este momento. Además, Divas parecía como si alguien acabara de patear a un cachorro, y me sentí vagamente responsable de eso. En realidad no me había puesto a matar a su disque novia solo para salvar mi propio cuello cuando la prole se volvió contra mí, pero lo menos que podía hacer era asegurarme de que tuviera una noche memorable. Lo cual hicimos, aunque no de la manera que ninguno de los dos hubiera deseado. El teatro estaba en una de las zonas menos saludables de la ciudad, aunque no tan insalubre como las partes a las que habría ido en busca de entretenimiento en el curso normal de los acontecimientos. Situado aproximadamente en la mitad de una amplia vía llena de civiles que me miraban boquiabiertos cuando pasábamos, y guardias que de repente encontraron algo muy interesante al otro lado de la calle, tan pronto como vieron mi uniforme. No todos los demás edificios a la vista eran una posada, pero la mayoría de ellos lo eran, y el resto se dedicaba a suministrar refrigerios apenas más apetitosos que las raciones habituales de la guardia, o el tipo de chucherías que el soldado medio imaginaba con cariño que conquistarían el corazón, o algunas partes de la anatomía al menos, de alguno de los lugareños. «Parece un lugar animado», comentó Divas alegremente, bordeando el puesto de un vendedor de cartílagos fritos, mientras yo discretamente clavaba el pomo de mi espada sierra en el esternón de un infractor local cuyos dedos se habían acercado demasiado al bolsillo de mi compañero con el pretexto de dejarle paso. «Sí, por supuesto que sí, muy animado», estuve de acuerdo, asintiendo cortésmente con la cabeza hacia un grupo de muñecos que acechaban en la boca de un callejón cercano y que habían estado siguiendo nuestro progreso con interés, y que inmediatamente se echaron a reír. Probablemente Divas no lo notó, en su actual estado de desamparo, así que aceleré un poco el paso y lo conduje hacia la corriente de espectadores que convergían hacia nuestro destino. Asentí hacia el nombre encima de la marquesina, resaltado en letras llamativas e iluminadas. «El Resplandeciente». Muy sencillo. «Me suena como una nave estelar», dijo Divas. Bueno, había viajado en algunos nombres extraños, incluso en esa etapa temprana de mi carrera, así que simplemente asentí mientras atravesábamos las puertas de madera vidriadas hacia el vestíbulo. Estoy seguro de que usted mismo ha visto lugares similares, así que le ahorraré demasiado la descripción. Hay muchos similares en cualquier asentamiento imperial de tamaño moderado, variando solo en sus materiales de construcción y el grado de pegajosidad de sus alfombras. Este tenía mucha madera oscura, algo bastante natural para un mundo agrícola, y su suelo estaba cubierto con un patrón de remolinos rojos y verdes que provocaba migraña, la mayor parte de la cual estaba fortuitamente oculta bajo los pies de los clientes que llenaban el lugar y una interesante variedad de muebles, manchas y demás cosas sobre cuyo origen preferí no especular. El respeto debido a nuestros uniformes o las armas visibles que llevábamos separaron a la multitud de la manera más satisfactoria, y Divas y yo nos encontramos parados frente a una pequeña ventana encima de un mostrador desgastado y maltratado, siendo observados boquiabiertos por un joven escuálido con dientes frontales prominentes, cabello lacio y grasiento y un aire levemente distraído. «¿Tú eres el hincha?», preguntó, como si no estuviera dispuesto a aceptar mi palabra. «¿Ese tal comisario Crane que se hizo con las cucarachas?» «Bastante cerca», le dije, apenas registrando el intercambio. No era la primera vez que uno de los lugareños me reconocía, aunque como no había muchos comisarios en el terreno alrededor de Pagus Parva, nunca fue una gran sorpresa. «Ah, bien por ti», inspeccionó los boletos que Divas le tendió de una manera tan superficial que bien podrían haber permanecido en su bolsillo, y sacó una pequeña bolsa de nueces de cava de un estante detrás del mostrador. «Ahí tienes. Van por la casa». «Gracias», le dije, dándome cuenta del grado de atención que Divas y yo estábamos atrayendo ahora, y actuando ante la multitud de una manera que ya comenzaba a convertirse en una segunda naturaleza para mí, aunque por supuesto solo cumplíamos con nuestro deber para el emperador. «¿Tú también estuviste ahí?», preguntó el joven. Su mandíbula se aflojó aún más mientras miraba a Divas por un momento. Luego tomó un segundo paquete de nueces. «Toma, es lo menos que podemos hacer por un héroe». «Muy amable», dije, pasándoselas rápidamente a Divas antes de que tuviera tiempo de dejar las cosas claras, y escaneando el vestíbulo en busca del camino hacia nuestros asientos. «Creo que podemos hacer algo mejor que un par de bocadillos para mostrar nuestro agradecimiento».
interrumpió una voz nueva, justo detrás de mi hombro izquierdo. Me volví y encontré que mis ojos estaban a la altura de la parte superior de una calva ligeramente espolvoreada con caspa, que coronaba una cabeza que parecía un poco sobrecargada, especialmente alrededor de la papada, que sobresalía de una bata formal que claramente había visto días mejores, pero que probablemente apenas podía recordar cuánto tiempo llevaba. Hace tiempo que lo habían sido. Una mano emergió de los pliegues y flotó insegura por un momento, antes de darme cuenta de que no iba a sacudirla y arrastrar el brazo al que estaba unida en una referencia florida y teatral. Erasmus de Novera, propietario y director de este excelente establecimiento. Rara vez he visto algo que se iguale, dije con bastante sinceridad. Es usted muy amable, señor, dijo de Novera, reprimiendo visiblemente el impulso de volver a inclinarse. Hizo un gesto hacia una cortina en la pared detrás de él. Quizás ustedes, caballeros, quieran aprovechar mi palco privado. Es mucho más cómodo que los asientos públicos. No nos gustaría imponer, señor, comenzó Divas. Estaremos encantados, interrumpí apresuradamente, anulándolo. El auditorio principal estaría repleto de clientes, a juzgar por la cantidad de personas que pasaban por el vestíbulo. Y la mayoría de ellos se habían detenido para mirarnos boquiabiertos al entrar. Era dar zanahorias por coronas, la mitad de ellos seguirían haciéndolo durante todo el día. Y aunque nunca soy reacio a ser el centro de atención cuando no se trata de fuego entrante, no deseaba verme obligado a mantener una conversación educada con civiles vacíos durante la mayor parte de la noche. El placer es todo nuestro, nos aseguró de Novera, apartando la cortina para dejarnos pasar. Mientras Divas y yo desaparecíamos, pensé que nuestra desaparición estuvo marcada por un leve murmullo de decepción por parte de los clientes. Aunque podría haber sido el estómago de Divas, puntilloso hasta el extremo. No habría sido la primera vez que se había concentrado tanto en barajar archivos que se había olvidado de comer. Por aquí, por favor. Mirando a mi alrededor, mientras la cortina volvía a caer, me encontré en un amplio pasillo con escaleras que subían a mi izquierda y descendían a mi derecha. Y un claro olor a comida rancia, alfombra húmeda y un leve rastro de condimento para roedores fallecidos no descubierto. La atmósfera. A un lado de la cortina se habían apilado varias cajas que contenían más nueces y otros comestibles, según las etiquetas, mientras que en el pasillo se habían acumulado suficientes detritos que el espacio disponible para caminar apenas era adecuado para una persona. Una sola persona para negociar. De Novera señaló la escalera ascendiente. «Por aquí arriba, caballeros», dijo, abriendo camino. Divas lo siguió con una mirada curiosa al vuelo descendente. «¿A dónde va eso?», preguntó él. De Novera se encogió de hombros. «A los sótanos», dijo. «Ahí guardamos todo lo que no necesitamos para el espectáculo actual y es un práctico atajo hasta la puerta del escenario». «Ya deben estar bastante llenos», le dije, echando un último vistazo a los accesorios desechados que cubrían el suelo del pasillo detrás de nosotros. «En absoluto», dijo de Novera, mientras pasábamos a otro corredor menos abarrotado que aparentemente corría justo encima del primero. «Ha habido un teatro en este lugar durante siglos, y los sótanos descienden en varios niveles». Esto no era tan inusual en los asentamientos imperiales, donde las generaciones posteriores a menudo reconstruían las calles antiguas. He visto ciudades subterráneas abandonadas que prácticamente calificaban como colmenas por derecho propio, aunque algo de ese tamaño tardaría milenios en acumularse. Aún así me atrevo a decir que nadie ha puesto un pie en los sótanos más bajos desde hace décadas. Aparte de los grupos de búsqueda, dije, y de Novera asintió. Parte de ellos, por supuesto. Los árbites, la milicia planetaria y la Guardia Imperial habían estado hurgando desde el incidente del Gene Stealer, interponiéndose unos a otros la mayoría de las veces, y me consideraban afortunado de no haber estado involucrado directamente en la búsqueda en curso de híbridos callejeros y los siempre elusivos señores de la cría. No los escolté yo mismo, pero parecían bastante satisfechos. De Novera se detuvo a mitad del pasillo. «Aquí estamos, caballeros». Estaba parado entre un par de puertas enfrentadas, una de ellas abierta, revelando una oficina sorprendentemente ordenada. Extendió la mano para abrir la otra, desatando un torrente de ruido desde más allá. Luego se hizo a un lado para dejarnos pasar a Divas y a mí. «¿No se unirá a nosotros, señor?», preguntó Divas, y de Novera sacudió la cabeza, espolvoreándose los hombros con un poco de caspa mientras lo hacía. «Me temo que hay demasiado que hacer.
Miró, con lo que parecía un verdadero arrepentimiento, el escritorio de su oficina. Pero disfruten de la actuación y siéntanse como en casa. Encontrarán refrescos en el armario y si necesitan algo, Orris estará al otro extremo del tubo parlante. Dicho esto, desapareció en su santuario y cerró la puerta. Divas y yo tomamos nuestros asientos, lo que de hecho nos brindó una vista mucho mejor del escenario de los que debíamos ocupar. Ligeramente curioso, pasé un momento o dos explorando el abarrotado auditorio en busca de ellos, antes de abandonarlo por considerarlo un mal trabajo, especialmente cuando me di cuenta de que inclinarme demasiado sobre la balaustrada me hacía igualmente visible para los clientes de abajo, y algunos de ellos comenzaron a empujarse y señalar en nuestra dirección. Bueno, esto es incómodo, dijo Divas, y me vi obligado a estar de acuerdo. La docena de asientos dispuestos en 2 filas estaban agradablemente acolchados y cada uno estaba acompañado por una mesa auxiliar que se esforzaba por parecer una antigüedad, aunque evidentemente no lo eran. Claramente de Noguera usaba el lugar para algo más que su propio entretenimiento, y me encontré simpatizando con nuestro inesperado anfitrión, especialmente una vez que le tomé la palabra e investigué el contenido del gabinete de madera tallada al lado de la puerta. Contenía un estante de copas y una variedad de licoreras, la mayoría de las cuales sentí que era un honor probar, antes de decidirme por un amasec local bien añejado. Ciertamente lo es, estuve de acuerdo, sirviéndome una medida generosa y claramente filantrópica para mí. ¿Qué es lo primero en el programa? No tengo ni idea, señor, dijo Divas alegremente, mientras yo volvía a sentarme. Iba a tomar uno al entrar. Se encogió de hombros. Pero estoy seguro de que entenderemos la esencia del asunto. Sí, sin duda lo haremos, dije. Una expectativa que resultó estar bien fundada. De hecho, había cantantes y malabaristas, por no hablar de los acróbatas. Una joven cuyo traje parecía claramente frío, pero cuyas habilidades no parecían afectadas por la incomodidad. Y un comediante cuyas constantes alusiones a la gente, los lugares y las convenciones sociales de Kiev no significaban nada para mí, pero dejaban convulsionados a la mayoría de la audiencia. Quizás el licor suave que había estado bebiendo, que las nueces apenas absorbieron, fue el principal responsable, pero en general me encontré pasándolo mucho mejor de lo que había anticipado. Al menos hasta que el último acto tomó el telón y una figura familiar salió al escenario. «Gracias a todos por venir esta noche», dijo de Noguera, mientras un foco se encendía y comenzaba a seguirlo. «Como siempre, nos sentimos honrados de contar con su patrocinio». Una oleada de aplausos de autocomplacencia resonó en todo el auditorio. «Y especialmente honrado esta noche por la presencia de un héroe, que arriesgó su propia vida para mantenernos a todos a salvo del enemigo interior». «Levántate, Toren», dije, adaptando ya la acción a la palabra. «Nos vamos de aquí». «¿Nos vamos, señor?» Divas apuró los restos de su tercer o cuarto amasec y siguió el ejemplo, balanceándose un poco antes de recuperar el equilibrio. «Damas y caballeros, les presento al célebre comisario Siafas Kane». El foco giró y subió, cegándome por un momento, y un repentino tsunami de aplausos golpeó mis oídos. «Nos vamos», dije con firmeza, aprovechando lo mejor que pude y saludando en la dirección general del ruido, que, como era de esperarse, se multiplicó. Aún parpadeando me abrí camino hacia la parte trasera de la caja y abrí la puerta. Supongo que debería haber esperado algo así, pero aún así me molestó bastante. Solo el emperador sabía cómo íbamos a regresar ahora a la batería. El vestíbulo, sin mencionar las calles circundantes, estaría lleno de civiles que querían echar un vistazo al nuevo héroe local. Y abrirme camino con mi espada sierra no era realmente una opción. Toqué el comunicador en mi oído. «Jürgen, ¿puedes conseguirme un salamander y encontrarnos frente al teatro en la calle 5? Estaré contigo antes de que se dé cuenta, señor». Mi ayudante masticó y tragó antes de continuar con una voz un poco más clara. «Saliendo ahora». «Te estaré esperando», dije, dejando que la puerta se cerrara detrás de nosotros. Cortando el ruido y el resplandor actínico, agarré el brazo de Divas en parte para animarlo y en parte para mantenerlo erguido. «Vamos, tal vez podamos salir de aquí antes de que el vestíbulo se llene demasiado». Una esperanza que se apagó en el momento en que llegamos al pie de las escaleras. Un murmullo de voces superpuestas crecía detrás de la cortina que conducía al vestíbulo de entrada. Y una mirada rápida y cautelosa a través del hueco en un borde fue suficiente para confirmar mis peores temores. El lugar estaba completamente lleno. Apenas quedaba espacio suficiente para acomodar a una rata, y mucho menos a un par de oficiales de la Guardia Imperial. «¿Y ahora qué, señor?», preguntó Divas, y yo sacudí la cabeza.
desconcertado por el momento. Entonces mis ojos se posaron en las escaleras descendientes de enfrente y recordé el comentario casual de Novera un par de horas antes. «Aquí abajo», dije, haciendo que volviera a moverse con un rápido tirón de su brazo y dirigiéndome hacia las escaleras lo más rápido y silenciosamente posible. Aunque la multitud hacía tanto ruido que no parecía tener mucho sentido tratar de ser sigiloso. Activé mi comunicador Vox otra vez. «Jürgen, si es posible, dirígete a la puerta del escenario». «Encuéntreme ahí mismo, señor», me aseguró. El gruñido de un potente motor encendiéndose amortiguó la última de sus palabras. 5 o 10 minutos, dependiendo del tráfico. «Tómate tu tiempo», le dije. Consciente de la forma en que conducía mi asistente y sin querer molestarme en procesar la montaña de papeleo que estaría supereditada a las bajas civiles. Empecé a bajar las escaleras, mis pasos amortiguados por la alfombra. Divas igualaba mi ritmo, aunque un poco menos constante. Después de un momento de observación me sentí lo suficientemente seguro de que no iba a perder el equilibrio y caer el resto del camino llevándomelo con él. Y volví mi atención a lo que nos esperaba al final. Era, por supuesto, otro corredor, esta vez sin alfombra y revestido de ladrillo, aunque no menos desordenado que el que acabábamos de dejar, desde el cual otra escalera descendía hacia una oscuridad inminentemente iluminada. «¿Hacia dónde, señor?», preguntó Divas. «El trono lo sabe», le respondí. De Novera nos había dicho que este era el camino a la puerta del escenario, pero como ninguno de nosotros tenía la menor idea de dónde estábamos realmente, mi habilidad para permanecer orientado en un entorno desconocido no nos iba a ayudar demasiado. Después de todo, estaba empezando a considerar regresar al vestíbulo y solicitar a un escuadrón de soldados que nos escoltaran fuera, cuando escuché pasos que subían por la escalera frente a nosotros. Un momento después apareció el joven de la taquilla, sosteniendo en equilibrio un par de cajas de nueces frescas, presumiblemente para reponer los suministros tan agotados por la multitud de nuestros animadores allá arriba. Él parpadeó al registrar nuestra presencia. «¿Les puedo ayudar?», preguntó, en un tono que sugería vagamente que preferiría no hacerlo si hubiera que hacer algún esfuerzo. «¿Cuál es la forma más rápida de salir de aquí, muchacho?», pregunté. Sus ojos se desenfocaron por un momento, como si la respuesta requiriera una consideración seria. «¿Por aquí?», dijo, dejando caer las cajas y haciéndose a un lado para nosotros. «Desde el sótano debajo del escenario, pasando por los vestidores. Rayos, será mejor que te enseñe, de lo contrario vas a estar vagando ahí toda la noche». Se giró y empezó a descender de nuevo sin decir una palabra más. «Gracias», dijo Divas. «Estoy muy agradecido». La escalera conducía a un sótano enorme y poco iluminado, repleto de accesorios y decorados desechados, sostenido por una serie de pilares de ladrillo de unas 3 veces mi altura, y que apenas habría podido rodear con los brazos. Avanzamos a través de ellos en una serie de zigzags, siguiendo el espacio libre que había quedado entre la basura depositada ahí, lo que pronto dejó a Divas completamente desorientado. «¿Estás completamente seguro de que este es el camino correcto?», preguntó él y el joven asintió. «Por supuesto», dijo. «Lo conozco como la parte trasera de mi mano. Por aquí». Se agachó bajo un arco de ladrillos y nos encontramos en otra escalera, descendiendo en una estrecha espiral. El sótano al que conducía era más pequeño y debía estar adyacente a algún tipo de muelle de carga, ya que varias cajas estaban apiladas más o menos ordenadamente entre los pilares de soporte. A un lado conducía un túnel, lo suficientemente ancho y alto como para permitir el paso de un camión y que ascendía hasta el nivel de la calle en una suave pendiente. «Gracias, muchacho», le dije, dando un par de pasos hacia allá, pero nuestro guía negó con la cabeza. «Por ahí no», dijo. «Ese es un callejón sin salida». Se giró y tiró de un ladrillo suelto en la pared. «Miren, por aquí». Una sección de la pared giraba sobre guías bien engrasadas, revelando otro pasaje que parecía conducir más hacia las entrañas de la tierra. Divas trotó alegremente hacia allá, pero yo lo dudé. La corriente de aire que fluía desde abajo era fétida, como el aliento de un pulmón enfermo. Sin embargo, antes de que pudiera expresar mis dudas, una nueva voz nos saludó. «Raíz de Florencia, ¿qué estás haciendo aquí abajo?». De Novera apareció en la boca del túnel que había visto anteriormente, empujando un carrito cargado con cajas que parecían contener más refrescos. Al vernos a Divas y a mí, sonrió y asintió. «¿Lo disfrutaron, caballeros?». Sus ojos se posaron en el agujero en la pared y se quedó boquiabierto. «¿Qué diablos es eso?». Se acercó para inspeccionar y miró con recelo a Orris. «¿Sabía que estaba ahí?». «Por supuesto que sí», dije, sacando mi pistola láser. La sospecha se endureció hasta convertirse en certeza cuando registré la expresión tranquila en el rostro del joven.
Sus ojos estaban desenfocados otra vez, pero esta vez no lo confundí con los lentos procesos de pensamiento de un civil aburrido y poco imaginativo. «Es un híbrido», se comunicó con la mente de la cría, y le dijo a lo que quedaba del enjambre exactamente dónde estábamos. «¿Qué les qué?», preguntó de Novera, esforzándose por asimilar este acontecimiento inesperado. Supongo que nunca lo consiguió, antes de que algo inhumanamente rápido irrumpiera a través de la entrada oculta. Un tercer brazo con garras afiladas en la punta se extendía para arrancarle la cabeza de los hombros en un torbellino de sangre. Divas reaccionó con una velocidad encomiable, considerando lo borracho que estaba, sacando su pistola láser y disparando contra la espantosa aparición con bastante más entusiasmo que precisión. Sin embargo, un par de rayos dieron en el blanco, abriendo cráteres por los que se filtraba icor en el caparazón quitinoso del híbrido y arruinando un poco el vestido de gala con volantes que llevaba. Lo que lo distrajo bastante mientras alineaba un tiro bastante más preciso hacia el objetivo. Uno de ellos aterrizó en la cabeza y lo remató. «¡Cuidado, Kai!», gritó Divas. Cuando Orri saltó hacia mí, su mandíbula se agrandó hasta un punto sobrenatural, revelando una línea de colmillos ferozmente curvados. Le disparé 2 veces en el pecho y cayó al suelo, emitiendo un gemido agudo que me hizo rechinar los dientes. «Jürgen, ¿dónde mierdas estás?», pregunté, mientras Divas activaba su propio comando y comenzaba a hablarle al puesto de mando del regimiento sobre la situación en la que nos habíamos encontrado inesperadamente. Un refuerzo sería realmente bueno, pensé, pero dadas las circunstancias es necesario. Era poco probable que se materializara antes de que ya no lo necesitáramos, de una forma u otra. «Faltan un par de minutos, señor», dijo Jürgen. «Pero no puedo acercarme al teatro, la calle está llena de civiles». Por un momento me encontré pensando con crueldad en el empresario que yacía muerto a mis pies, cuyo intento de utilizar mi presencia para publicitar su teatro había traído a todos aquellos mirones a interponerse en mi camino. Pronto esto fue anulado, por preocupaciones bastante más apremiantes, cuando un siniestro ruido de hundimiento resonó desde las profundidades del túnel que Orris había revelado. «Por aquí», dije, dirigiéndome al amplio e inclinado pasillo por el que había aparecido de Novera. «Pero es un callejón sin salida», objetó Divas, persiguiéndome de todos modos. Al menos estaba lejos de los híbridos caídos, y solo el trono sabía qué más podría haber estado acechando en esta oscuridad de aquí abajo. Él estaba mintiendo, dije, esperando tener razón. «Jürgen, debe haber algún tipo de muelle de carga en el lado norte del edificio. Nos dirigimos hacia allá ahora». «Tiene razón, señor». El gruñido de fondo del motor del Salamander aumentó de tono. «Las calles laterales están un poco más despejadas. Deberíamos poder desplazarnos hasta allá». «Te estaré esperando», le dije, con la esperanza de que viviéramos lo suficiente para hacerlo. El suelo del pasillo era al menos liso, la suave pendiente no suponía ningún desafío, y comencé a sentirme cautelosamente optimista. Estos monstruos eran tremendamente rápidos, por supuesto. Lo había comprobado con mis propios ojos, pero tuvimos una buena ventaja sobre ellos. «Por el trono de Terra», Divas jadeó, mirando hacia atrás y acelerando un poco más. Sin apenas atreverme, me volví e inmediatamente deseé no haberlo hecho. El pasillo estaba casi lleno de una silueta enorme y siniestra, 2 o 3 veces más grande que cualquier Gene Stealer que hubiera visto antes. «Al menos ahora sabemos dónde está el señor de la cría», le dije, disparando un par de rayos láser que se disiparon contra el caparazón densamente blindado con tanta eficacia como si le hubiera estado lanzando besos. Divas estaba parloteando de nuevo por el enlace de voz, informando del avistamiento, pero eso no nos iba a servir mucho en este momento. Saqué mi espada sierra, lo que al menos me hizo sentir mejor, pero la idea de enfrentarme a una máquina de matar biológica en condiciones tan estrechas no era exactamente atractiva. «¡Está ganando, señor!», dijo Divas, lo cual no fue nada alentador. Ambos desatamos una ráfaga de rayos láser contra él, con la vaga esperanza de frenarlo, pero en todo caso eso solo pareció enfurecer más a la monstruosidad. Levantó la cabeza, con la lengua colgando, y gritó. El sonido nos golpeó como la honda de presión de una explosión. Los antiguos ladrillos se rasgaron y colapsaron bajo las garras mientras mi antebrazo se clavaba en ellos para agarrarlos, mientras la imponente criatura saltaba hacia nosotros. Extendió la mano y la agarró con avidez. Tomé a Divas por el cuello de la camisa, tirando de él a un lado mientras las garras que lo habrían destrozado se cerraron en un puño, donde habría estado un segundo antes. Y ambos rodamos, agachándonos bajo el alcance de la criatura. Aproveché la oportunidad para golpear el brazo extendido del patriarca. Los dientes giratorios de mi espada sierra chirriaron, mientras mordían profundamente su exoesqueleto.
y un chorro de icor maloliente nos salpicó tanto a nosotros como a nuestro entorno. Nos pusimos de pie, apoyados contra la pared, mientras el polvo de ladrillo antiguo me hacía cosquillas en la nuca. El señor de la cría retrocedió, tratando de enfrentarnos, encontrando difícil girar en el espacio reducido, y yo lo ataqué de nuevo, intentando defenderme. Divas le estaba disparando un rayo láser tras otro, arrancando trozos de la armadura de su dorso, pero sin causar ningún daño significativo que yo pudiera ver. Luego un estrépito desgarrador resonó por el pasillo, acompañado por el rugido de un potente motor. El hedor a prometio y luz artificial brillante que me cegó momentáneamente. ¡Abajo, señor!, Jürgen habló, abriendo fuego con el Volter pesado montado en la parte delantera del Salamander, la familiar silueta en el bloque del vehículo explorador casi llenando el túnel. La lluvia de rayos explosivos se abrió paso a través del exoesqueleto quitinoso del patriarca, desequilibrándolo en una lluvia de icor y vísceras emulsionadas. Divas y yo nos aplastamos contra los ladrillos. Las huellas giratorias nos esquivaron por centímetros cuando la quitina chocó con la ceramita. El impacto arrojó a la criatura hacia atrás cuando Jürgen detuvo el Salamander. «Excelente momento, como siempre, Jürgen», felicité a mi asistente, subiendo al compartimento abierto de pasajeros, con Divas pisándome los talones. «Pero pensé que nos estarías esperando afuera». «No hay ningún lugar donde estacionar, señor», dijo Jürgen. «Además, escuché que podría estar en problemas». «Y escuchaste bien, amigo», estuve de acuerdo, mientras mi ayudante daba marcha atrás y comenzaba a subir por el túnel tan precipitadamente como había llegado, haciendo caso omiso del rastro de chispas y trozos de ladrillo pulverizado que caían a nuestro alrededor cada vez que golpeaba las paredes. Trepé hasta el Volter pesado montado en un pivote y disparé hacia la imponente masa del señor de la progenie, que no parecía dispuesta a dejar que lo pasado sea pasado, y ahora estaba subiendo por el túnel detrás de nosotros, aunque un poco más torpemente que antes. La primera andanada de Jürgen parecía haberlo herido, y no perdí tiempo para añadir todo lo que podía. Pude hacerle un poco de daño, mientras que para no quedarse atrás, Divas disparó algunos tiros con su pistola láser. La abominación retrocedió cuando dirigí una ráfaga de artillería explosiva a su cabeza, volándole la mitad, pero aún así no estaba acabada esa maldita criatura, y continuó persiguiéndonos en una ola de pura malevolencia. «Persistente, ¿no?», comentó Jürgen mientras lo limpiaba con el lanzallamas pesado. Eso fue todo. Agitándose en su agonía, la criatura se retiró instintivamente por el túnel encendiendo los detritos del sótano a medida que avanzaba. Cuando recuperamos el aire libre, ya podía ver las llamas extendiéndose por el sótano, limpiando todo el nido de corrupción. O al menos eso esperaba. «Bueno, eso parece ser todo», dijo el coronel Monstrue. Las últimas vigas del techo cedieron con una lluvia de chispas y una llamarada mientras caían a las profundidades del edificio en llamas. Sus ojos azul hielo me miraron, como siempre, con una sospecha apenas disimulada. Aunque supongo que alguien tendrá que registrar esos túneles una vez que los zapadores los hayan excavado. Sí, me imagino que ya es todo, estuve de acuerdo. Ya seguro de que tenía un candidato en mente para el puesto, y decidido a entregárselo a otra persona antes de hacer la sugerencia. Iría yo mismo, pero estaré en la capital antes de que los escombros se enfríen lo suficiente como para empezar a hurgar ahí abajo. La sargento ya ha estado en contacto con la comisaría y es bastante insistente en escuchar mi informe en persona. Esto significa que volvería a ver a Gwynetta un poco antes de lo que esperaba, lo cual también era un plus de bienvenida. «Ya veo», dijo Monstrue, claramente molesto porque se le negará otra oportunidad de ponerme en peligro. Algo que hizo en cada oportunidad, ya que nunca había creído que mi creciente reputación fuera merecida, y parecía disfrutar poniéndola a prueba. «Estoy seguro de que encontraremos a alguien». Su mirada se posó en Divas, que parecía listo para ofrecerse como voluntario en el acto. Un olor familiar anunció la llegada de mi ayudante, quien observó el incendio con gran aprecio y me entregó una taza de tana de bienvenida. «Bueno, además de eso, señor», preguntó después de un momento, «¿qué tal estuvo el espectáculo?»